¡Lanza para MVP! ¡Cuidado! Y aparece Randy Orton. Aparece de la nada. La víbora atacando con la derecha. Golpeando con los puños Edge. Lo hace retroceder. Lo empuja. ¡Oh! RKO fue el que aplicó la RKO. Soldado que huye sirve para otra guerra. Si no, pregúntenle a Randy Orton, que salió corriendo más rápido del ring que Shayna Baszler después de destruir a toda la división femenina del Raw. Hola a todos, yo soy Quetzal Bulnes. Esto es lo que pasa ahora en WWE. Ya saben que si quieren muchos más videos en español, denle like, comenten y compartan este video para que la comunidad latina siga creciendo. Ahora sí, ayer fue el lunes de Raw y hoy les traigo todos los resultados del show rojo en el mejor resumen que vas a encontrar. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vámonos! La cosa empezó con la campeona de Raw, Becky Lynch, hablando sobre Shayna Baszler y definiéndola como una bolsa de basura de primera clase. Bien fuerte la Becky, que está lista para enfrentar a la reina de espadas en WrestleMania. Y bueno, también me acuerdo de lo que pasó en WrestleMania. ¿Te acuerdas de eso, Shayna? Ahora yo puedo ver claramente que la que no me daba la mano en WrestleMania no se da cuenta de que yo le quité esto a tu amiguita de su mano rota, a la Ronda Rousey. La primera lucha de la noche fue para los latinos, cuando Rey Mysterio y Ángel Garza se vieron las caras en el ring. ¡Eso lo Lo estaban esperando, cuidado, peligro para Mysterio. Pero gira y engancha, Garza lo manda contra la cuerda intermedia, queda a la merced del ataque del 6-1-9, Garza. Puede ser todo para él y Mysterio se deja caer sobre él. El enganche 1-2 y la victoria es de Rey Mysterio. Charlotte salió con un mensaje claro para Rhea Ripley. Si quieres ser la mejor, tienes que vencer a la mejor. Pero Rhea parece que no entendió muy bien el mensaje. Así que tú te puedes ir. Gracias por venir. Arrivederci, auf Wiedersehen, adieu. ¡Oh! ¡Toma! Tu actitud de miembro de la realeza. Bobby Lashley está en la búsqueda de una lucha titular. Derrotó a Zack Ryder de manera dominante, como diciendo: ¡Hey! ¡Aquí estoy! ¿Cómo no? Se va a establecer con semejante poderío físico. Lo levanta el Ryder, la quebradora en el hombro derecho de Lashley. Y luego el giro para el impacto brutal de cara contra la lona. Lo tienen en problemas el enganche y la cuenta 1, 2 y 3. Vamos. Por encima de las 220 libras Zack Ryder. E igual este individuo lo levantas como si nada. Drew McIntyre se puso los pantalones de Raw y nos liberó de un mal que ya nos tenía hartos. Sí, la arañita de Eric Rowan. De Ron en su propia contra. El conteo regresivo y Claymore. Me parece que le apagaron las luces. Definitivamente a Rowan encima. El enganche 1, 2. Esto se acabó. Luego del 3-2-1, cuando se trata de Drew McIntyre, inevitablemente llega el 1-2-3. Victoria para Drew. Las guerreras Kabuki se volvieron a enfocar en la división femenina de parejas de Raw y enfrentaron a Liv Morgan y a Natalya. Ahí viene, cuidado, viene Asuka con tremenda patada a la nuca. Derribo, noquean a Nat encima, Asuka, enganche de pierna y la cuenta llega a 3. AJ Styles, completamente irrespetuoso, dice que el Undertaker se tiene que retirar. Y no solo eso, dice que el que lo va a retirar es él. ¿No me creen? Miren. Vamos, Taker. ¿Qué tienes que perder? Ya perdiste tu dignidad. Ya perdiste tu orgullo. Tu aura mística. Como dije. Simplemente eres los restos de un viejote. De repente todo el mundo quiere el campeonato 24/7. Y Riddick Moss parece que no quiere cederlo. Y parece que el campeón está a punto de ¡Oh, su qué título! vestida, qué tacleada! Lo partió en 2. Tremenda desjugadora. Lenta, explosiva, brutal. Enganche ahora. 1-2, dominio total y se lleva la victoria. Riddick Moss. Y Edge volvió a aparecer con sed de venganza. ¿Quién detendrá los HKO? Y ahora, sí. Edge va a buscar otra silla. El concierto es lo que hay en su mente. Lluvia de silletazos a la vista y Randy Orton huye. Despavorido. MVP ataca, cuidado. ¡Wow! Están las garras Edge. Tremenda llave.
están enviando al mundo de los sueños a MVP con ese candado. El Mesías de los lunes por la noche quiso reclutar a Aleister Black a su séquito, pero el destructor holandés no aceptó. El asunto terminó en un combate mano a mano y muy accidentado. Es precisamente lo que prefiere, es la soledad. Me gusta accionar por cuenta propia. Y es lo que hace al momento. Oye, ¿cómo Y se también luce? se quita el torniquito encima y derriba. Y lo vuelve a hacer a Rollins. Superior Rollins. Sling Blade, muy rápido. Lo que es levantada de Black, esa segunda la recibe de lleno en la nuca. Rollins suplex, alemán con vuelta olímpico para Rollins. 1-2. Y el rescate de Murphy. El árbitro acaba de descalificar la lucha. Entran los campeones, se emparejaron también al quite. Duggan castigando a Murphy. Montes fuera Rollins. Todo este descontrol decantó en una lucha 4 vs 4 entre Seth Rollins, Murphy y AOP versus los Viking Raiders y los campeones de parejas de Raw, los Street Profits. Conferencia en la cumbre, vienen los vikingos, Ivan y Eric. Super novedoso, suicidas entre las cuerdas, acabando con otros 3. En lo que estén pensando es en WrestleMania y con eso toma el impulso. Y vuelo de giro. Bueno, tumbó todo el mundo hasta sus compañeros. El pisotón inesperado de Rollins sobre Montes por encima Rollins, enganche. 1-2 y esto acaba de terminar. La victoria parecía ser amarga para el Mesías porque Kevin Owens atacó de nuevo a puro Stoner, pero al pobre de KO le salió el tiro por la culata. Ahí viene Rollins, cuidado. Pisotón para KO. En efecto, Seth Rollins parece estar solo comenzando. Y otro pisotón salvaje para Kevin Owens. Luego de este final tan dominante, ¿irá el Mesías por los campeonatos de parejas de Raw otra vez? Veremos cómo sigue esta historia la semana próxima, porque hasta aquí llegamos con todos los resultados de Raw de esta semana. Oigan, ¿y para ustedes cuál fue su momento favorito del show? Cuéntenmelo en los comentarios. Para más información, fotos y videos, visita www.com o síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Quetzali Bulnes, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo Ahora en WWE.